Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial. Saludar a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan en todo el estado de Guanajuato, a través de cualquiera de nuestras frecuencias en Celaya, en Irapuato, en Salamanca, en la parte norte del estado de Guanajuato, en San José Iturbide, y también a nuestros amigos que nos ven a través del canal 71 de ICI y de las redes sociales. Le agradezco mucho al maestro Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del estado de Guanajuato, la oportunidad de platicar con él en esta mañana. Fiscal, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Pepe? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Me parece además de interesante, oportuno poder platicar sobre los trabajos, sobre todo de procuración de justicia que se desarrollan aquí en el estado de Guanajuato, para poder hacer un balance también después del primer semestre de este año 2021, los retos que enfrenta la Fiscalía y la Procuración de Justicia aquí en el estado, hacer un balance después ya de los 6 meses que han transcurrido o del último año de trabajo. Me parece que hay cosas importantes. Bueno, desde luego siempre será una actividad inacabada, un esfuerzo que se tiene que hacer por parte de las instituciones encargadas de procuración de justicia y de seguridad pública, que debe ser un esfuerzo permanente, diario, continuo y sobre todo con la entrega de resultados, ¿no? Ahora, damos cuenta que el pasado 2 de agosto, particularmente en la zona Laja Bajío, se cumplió prácticamente un año de la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ubicado como histórico líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pero además a quien la autoridad estatal y federal pues habían ubicado como un generador de violencia en esta zona. Un año de la detención, ¿cuál es el balance que se puede realizar, fiscal? Bueno, más allá de un balance, yo te puedo comentar que luego de la detención que aconteció de este personaje, bueno, pues desde luego estamos muy próximos, estamos a días de iniciar el juicio respectivo, ¿sí? Se ha confirmado ya la sede en donde se llevará a cabo, y por supuesto estamos a días de que se nos pueda agendar el juicio respectivo contra este personaje. Respecto a la desarticulación de su estructura criminal, desde luego es algo que lo comentamos contigo en varias ocasiones. Es un trabajo con un estratégico y coordinado y conjunto con autoridades federales, por supuesto nosotros como la parte estatal, para poder precisamente desarticular esta estructura en su totalidad. Desde luego ha habido, como tú mismo lo has anunciado, una serie de liderazgos que han surgido luego de la detención de esta persona y que también han sido ya detenidos y que por supuesto falta mucho todavía por hacer. Sin embargo, te puedo comentar que las detenciones de integrantes de este cártel rebasa ya las 500 personas, que hemos logrado la detención por parte de la Fiscalía con un trabajo conjunto en donde se viene llevando a cabo mesas de inteligencia y por supuesto también las detenciones que hemos venido anunciando y dándolas a conocer a través de nuestros medios respectivos, Pepe. Y desde luego yo creo que falta mucho por hacer. El mejor termómetro será cuando precisamente exista ausencia de delitos, sobre todo de los vinculados a este grupo delictivo. Y por supuesto que sí tenemos disminuciones en algunos índices, pero no son para echar campanas al vuelo, solamente son indicativos de que la estrategia debemos de apretar el paso, debemos de dar más y mejores resultados día con día, y desde luego falta mucho por hacer de manera conjunta. Sí, por eso siempre a los compañeros en el tema de seguridad pública les pedimos, igual que todos, que en la medida de sus posibilidades estemos eficientizando nuestra responsabilidad en cada ámbito, los de seguridad pública, y en el caso de la Fiscalía, con todos mis compañeros de la Fiscalía, el tema de procuración de justicia, que como tú bien lo sabes, nos toca la responsabilidad de esclarecer cada uno de los casos de los cuales conocemos a través de las diferentes denuncias. Ahora, interesante porque en ámbito de procuración de justicia obviamente hay delitos del fuero común, hay delitos del fuero federal, y decirle a la gente en el ámbito de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cuáles son los delitos que le ha venido imputando la Fiscalía, particularmente a José Antonio Yepes Ortiz, que están bajo su responsabilidad poder probarlos ante un juez, y también en el ámbito federal también que tendrán que ir con la Fiscalía General de la República. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos entendido que por parte de la Federación se le está imputando, por supuesto, el delito de delincuencia organizada. No te sé decir la etapa certera en la cual se encuentra este proceso, más sin embargo, en el tema que nosotros le hemos imputado es por un secuestro agravado, y que desde luego estimamos que el cúmulo probatorio es suficiente para poder tener una resolución acorde al interés planteado por el Ministerio Público. Me parece que
el esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta las autoridades estatales para disminuir estos índices de violencia, sobre todo reflejados en el tema de los homicidios. Desde luego que ha habido una disminución sensible. Hoy vemos con un aumento mayor. Hace más de 6 meses que tuvimos una entrevista contigo y yo te comentaba, tú lo recordarás, está en tu programa, que teníamos el 86% de los homicidios vinculados al tema de grupos delictivos o de la delincuencia organizada, y hoy es más del 91%. Entonces, desde luego que esto, ¿qué indica? Bueno, pues indica precisamente que entre estos grupos se sigue dando la pugna, se está peleando también este grupo interno por tener un liderazgo y también obviamente esos generan violencia. Se han venido haciendo las detenciones que hemos venido informando en el ámbito de lo que tú estabas planteando precisamente, en el ámbito de nuestra competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? Bueno, nuestra competencia es atender el tema así de los homicidios, pero pues sabemos que estos son consecuencias de una pugna de grupos de delincuencia organizada. Como tú sabes, este grupo se sustentó, tuvo un crecimiento exponencial en base a las ganancias ilícitas que obtenía del robo de hidrocarburo y de la venta del mismo, y que también hay que decirlo, y también del tráfico de drogas. Desde luego que yo creo que todo el mundo lo sabe, los temas de los ámbitos de competencia en el tema del fuero común y fuero federal. Bueno, pues nosotros siempre hemos sido muy respetuosos al respecto. En la parte federal, pues sabemos que el tema de hidrocarburos es exclusivamente federal. El tema de delincuencia organizada también lo es. El tema, por ejemplo, de todo lo referente a las armas de fuego, pues hay una ley exclusivamente que es de competencia federal. Sin embargo, en Guanajuato, como lo ha reiterado en muchísimas ocasiones el señor gobernador y diferentes autoridades estatales, estamos combatiendo la criminalidad, y bueno, ya si es competencia federal, estamos dando parte a la autoridad federal respectiva, quien he de decir que ha hecho un trabajo, me parece, muy excepcional por las sentencias que ha logrado obtener por delincuencia organizada, lo cual es algo inusitado que no se veía antes en Guanajuato, y me parece que es algo que se tiene que reconocer también ahí de esa autoridad. Sin duda, a todos en el ámbito de seguridad pública, que eso estrictamente y en el contexto del ciudadano no nos toca a nosotros, claro, pero sí nos toca en el tema de procuración de justicia, ya sea federal, en la parte federal la FGR y en la parte local nosotros. Yo como titular de la Fiscalía te digo que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder hacer en nuestro ámbito un mayor número de acciones que permitan precisamente contribuir a esta reducción de la violencia. Ahora te pregunté, hay elementos, hay un proceso de investigación y bueno, sin afectar la investigación, me imagino que la Fiscalía tiene elementos muy muy contundentes para que pronto pueda haber una sentencia condenatoria contra este líder de un grupo delincuencial. Te lo preguntaré también, incluso porque en algún momento se especuló irresponsablemente que podía gozar de protección de cierto nivel de autoridad. ¿Qué diría respecto de estos dos temas? Primero, de los elementos que tiene la Fiscalía Estatal por este delito, y segundo, de las miles de especulaciones que había en algún momento de que se le protegía. Yo solamente te puedo decir que respecto del caso que nosotros que le imputamos en su momento y del cual se le está siguiendo el proceso y está próximo a iniciar su juicio, yo reiteraría, tenemos un cúmulo de datos de prueba, un cúmulo de pruebas que se expondrán precisamente en el juicio respectivo y que podemos obtener una resolución. Respecto de lo que se especuló con diferentes noticias o fake news o como se le quiera llamar, pues son precisamente especulaciones de algunos actores que especularon o mintieron sobre algunas situaciones al respecto, ¿no? Lo real es lo que tú sabes, que está siendo sometido a proceso tanto en la parte local por parte de la Fiscalía Local y la parte federal por la Fiscalía General de la República, ¿no? Y desde luego que en ambos procesos aún no culminan, no se puede hablar de ni siquiera de una absolución. Creo que hubo una información que podríamos decir que los términos que se utilizaron no fueron los adecuadamente en la parte jurídica,
Sí. Y eso se convirtió luego a nivel mediático en que había como sido absuelto, sí, lo cual por supuesto no aconteció, ¿no? Más bien se le imputó otro delito y de lo cual sí fue vinculado también a proceso por ese otro delito. No, y además te lo pregunto porque bueno, nos das cuenta de la detención de 15 sujetos vinculados con este grupo delictivo y eso implica seguramente desde gente que cometía algunos delitos del Fuero Común Federal, pero como parte de ese grupo delictivo me parece primeros y segundos manos identificados que hoy se encuentran ya muchos en prisión y algunos sentenciados y por eso me imagino la reducción respecto a algunos delitos fiscales. Así es. Bueno, nada más comentarte, mi estimado Pepe, no dije 15, dije que más de 500. Sí, más de 500. Sí, más de 500. Y desde luego que esto, quisiéramos que se tuviera que haber reflejado en una significativa reducción de la violencia. Sin embargo, hoy vemos solamente, por decir números, que al final del día a la gente lo que le interesa es que no haya violencia y coincido completamente con cada uno de los que opinan así. Yo también no quiero ya más violencia, pero sí se ha reducido en un 24% el tema de los homicidios. Ha sido constante de manera permanente mes con mes y esto pues de alguna manera es lo que ha contribuido en esta cifra que dio el señor presidente en el tema de 80% de la reducción de homicidios en este año. Bueno, nosotros, perdón, en la reducción de homicidios de este año, nosotros en esa reducción contribuimos el 80%. Y sigue siendo muy alta, desde luego, que es muy, muy alta incidencia de homicidios. Hoy, en el último mes de junio, nosotros, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional, en índice delictivo de homicidios estamos en el 7º lugar. Y desde luego que es una cifra muy alta, ¿no? Ahora, de repente con este tipo de números que se manejan tanto a nivel estatal y como federal o incluso con algunos eventos de tipo mediático, lo que se logra avanzar fiscal en el tema de la percepción de repente con algunos delitos de alto impacto parecería que se pierde primero y segundo, hay quienes confunden el tema de la procuración de justicia con el tema de la prevención en materia de seguridad pública. ¿Qué decirle sobre todo a la gente que pues regularmente pasa algo y dice no, está fallando la fiscalía no está haciendo su trabajo porque se genera una percepción a partir de un evento y se pueden perder todos estos resultados? No, sí, claro que sí. Mira, yo creo que comentas algo muy importante, algo que desde luego también hay que decirlo. Hay autores que han tratado de confundir precisamente el tema estrictamente de la seguridad pública, no en un sentido amplio, sino en el tema de la función desarrollada por elementos de las policías municipales, que todos nuestros escuchas lo saben identificar bien, policías municipales, de la policía estatal, como son las fuerzas del Estado, de las fuerzas federales, como puede ser el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, son fuerzas federales, y por supuesto en la parte estatal está la Fiscalía Estatal, ¿sí? Pero no en la de seguridad pública, sino en la de procuración de justicia, es decir, en un ámbito, no en esa parte de seguridad pública con esa concepción del policía preventivo. Nosotros en la Fiscalía es algo que hemos reiterado muchas veces, pero es algo que creo que hay que insistirlo, no hacemos prevención. Sí, entonces por eso hay veces que me dicen, es que ya pasó de nuevo cuenta esto, pues es un trabajo más, es una carga de trabajo más que también resentimos para poder esclarecerlo, porque a nosotros lo que nos toca es esclarecerlo, y a veces no se alcanza a entender esta diferencia entre seguridad pública y procuración de justicia. Yo les decía, miren, es bien sencillo, es como si al director de un hospital le estamos señalando que porque hay cada vez más enfermos, ¿sí? Y si él nada más, él es el encargado de tener el personal especializado, el equipamiento respectivo para los que acuden ahí curarlos, ¿no? Pero no es el responsable de estar previniendo enfermedades o que no se enferme alguien. Pero aquí parece que en esa misma analogía, en ese mismo ejemplo, que cuando alguien se enferma afuera dicen, está fallando el del hospital, o hay que decirle al del hospital que no está haciendo lo propio. No, pues yo nada más atiendo los casos delictivos cuando son cometidos. El tema de prevención no tenemos nosotros ni siquiera facultades para poder estarlo llevando a cabo. No, y esto te lo cuestiono en este momento porque a veces parecería que el enemigo es el fiscal por una parte y parecería incluso que pues falla algo y es responsabilidad del fiscal por una parte y por otra también parecería que hay quienes piensan que estás tratando de evadir tu responsabilidad con la fiscalía, bueno, a la par a que te planteo este escenario de procuración de justicia. No, desde luego, y qué bueno que podamos tener esa oportunidad, por lo menos para decirlo. Más allá de lo que yo pueda decir, lo que te comento, lo que les comparto a todos tú lo escuchas es precisamente la responsabilidad que tiene la Fiscalía. Todos los que elaboramos dentro de la Fiscalía es el esclarecimiento de casos. Una vez que se cometen,
Antes de que se cometan, para eso precisamente es el tema de seguridad pública, sobre todo de manera inicial de la seguridad pública municipal, ¿sí? Hasta la parte federal. Y bueno, pues ahí por eso es mayor número, digo, nosotros tenemos un poco más de 900 elementos, agentes de investigación, y entre todos los elementos de seguridad pública que no dependen de la Fiscalía, suman mucho más de 15,000 en el estado, ¿no? Entonces, pues precisamente hay más porque es la responsabilidad en el tema de seguridad pública. Nosotros en el tema de procuración de justicia se han venido haciendo los esfuerzos muy grandes para poder estar esclareciendo un mayor número de casos. Desde luego alguien me ha preguntado, oye, ¿y los esclarecen todos? Quisiéramos decirles que sí, y estamos haciendo un gran esfuerzo por esclarecer el mayor número. Sin embargo, sí te puedo decir que somos de las fiscalías que esclarece un mayor número de casos que le son planteados en los diferentes esquemas legales. ¿Esto quién lo dice, estos indicadores? Porque a lo mejor sonaría muy fácil que el fiscal los dice, pero ¿a partir de qué das estos argumentos, fiscal? Mira, yo creo que ha habido una serie de organizaciones civiles que inclusive tienen sus publicaciones visibles en formatos públicos, los cuales pueden ser consultados. Digo, yo no puedo emitir algo que en este momento te haya dicho que no sea cierto y que no tenga un sustento real, ¿sí? Y quien diga lo contrario, yo le puedo decir que miente y se lo puedo decir con la ley o con la estadística en la mano, ¿sí? En cuanto a cifras o en cuanto a responsabilidad que tenemos, pero nosotros, yo te puedo señalar varias organizaciones que hacen una serie de estadísticas, que hacen una serie de diagnósticos dentro de instituciones de procuración de justicia y en donde emiten sus resultados de manera libre, ¿no? Y hemos ventilado muchas de ellas, sí, porque nos parecen que muchas de ellas son muy críticas, nos hacen críticas muy severas con las cuales nosotros vamos construyendo una mejora interna institucional, pero por ejemplo México Evalúa, año con año hace un diagnóstico de todas estas instituciones y sus resultados ahí están. No los dice el fiscal, lo dice una organización con especialistas en materia penal que emiten ahí sus resultados. Observatorio Nacional Ciudadano hace diagnósticos y ahí están. Digo, y Observatorio, por ejemplo, Nacional Ciudadano nos ha calificado como de las 2 o la mejor fiscalía a nivel nacional. Yo sé que cuando se dice esto y se escucha en el ciudadano, dice, ¿cómo es posible con este nivel de violencia? Y volvemos precisamente a esta confusión que algunos actores, sobre todo por ciertos políticos, han querido crear. La Fiscalía le toca, su tema es precisamente el de la investigación de delitos, cuando ya se cometieron. Para antes de que se cometan, precisamente antes de esos, hay una serie de mecanismos que se debe de prevenir, o bien cuando se comete se debe de reaccionar para detener al responsable, ¿sí? Y para luego precisamente poner a disposición de nosotros. Hoy, yo por eso siempre he dicho que entre mejor se haga el trabajo de seguridad pública, menos trabajo va a tener la Fiscalía. Lamentablemente hoy con los índices de violencia que se tienen, sobre todo en el tema de homicidios, tenemos mucho trabajo. Ahora, la gente obviamente, pues de repente dice, no importa el nivel de gobierno, si es el municipio, si es el estado, la federación, pero el gabinete estatal y el gabinete federal de seguridad nos tienen que garantizar vivir en paz y tranquilidad, y la gente se pregunta, con estos niveles y con estos indicadores que esta serie de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles han dado a conocer respecto al trabajo de la Fiscalía, se pregunta ¿por qué Guanajuato sigue siendo un estado con tanta violencia o por qué durante los últimos 3 años Guanajuato prácticamente fue el primer lugar de homicidios dolosos? ¿Cómo explicarlo a la sociedad, fiscal? Mira, yo lo explicaría de la misma manera que he explicado el tema del ejemplo, asimilándonos o haciendo una analogía, digo, por el tema pues de ahora de esta pandemia que nos ha quejado y ha sido terrible para todos nosotros. Yo creo que no hay nadie que no tenga un familiar que lamentablemente haya tenido un deceso por esta pandemia, pero hoy yo creo que por eso pongo el ejemplo de un hospital. En ese mismo caso, es como si a mí se me quisiera responsabilizar de porque existe, a un director de un hospital se le esté diciendo, bueno, pues ya sabemos que usted tiene un muy buen hospital, que usted tiene un muy buen equipo, que hay muy buenos médicos ahí, pero sigue habiendo muchos contagiados. Sí. Entonces usted no sirve, ¿no? Dice, no, espérame, pues yo nada más los curo, y a los que vienen aquí, no, pero yo sé de que hay muchos contagiados en tal parte, sé que hay muchos contagiados en otra colonia y en otra ciudad, y a ver, pues que vengan con nosotros, y nosotros en la medida de las posibilidades los curamos, y comparto eso de la gente que diga que si no es responsabilidad, si es orden federal o local, nosotros nunca, si tú lo has advertido, nunca hemos desligado nuestra responsabilidad, precisamente atendiendo y siendo empáticos ante esta clamor, que es muy legítimo el de que se bajen los índices de violencia, pero en el ámbito de nuestra
de nuestra responsabilidad y de lo que la ley nos obliga y de lo que yo tengo que rendir cuentas, pues ahí están los números, ¿no? Sí, nuestro tema es la impunidad sin lugar a dudas, es un tema que ojalá se hiciera un índice de impunidad para poder nosotros, ese sí es un tema que inherentemente es responsabilidad de nosotros, de cuántos casos nos han planteado y cuántos casos son esclarecidos, ¿no? Y ese es un tema que precisamente ese sí nos compete, no es estrictamente el de la seguridad pública concebido a nivel de la ciudadanía, como para eso están las policías municipales, y de las municipales hasta las federales. Ahora, en el análisis de la información que tienes, no solo de este año, sino histórica, ¿por qué Guanajuato se volvió una entidad tan atractiva? Seguramente por los niveles de crecimiento, seguramente por la generación de ingresos, de riqueza, por la llegada de inversiones, pero el origen de estos delitos que hoy lamentablemente vemos reflejadas, sí, en homicidios dolosos, pero en otro tipo de delitos. ¿Cuál es el análisis que haces? ¿Por qué de repente llegan grupos delictivos a disputarse plazas aquí en el Estado fiscal? Mira, yo creo que el tema de la pregunta que tendríamos es por qué un grupo delictivo se querría disputar el control de una plaza. Ahora, en estricto sentido, claro que cuando se disputa, es decir, cuando se pelea, pues hay una pugna y esa pugna es la que genera violencia y esa es la violencia que estamos viendo. Si un grupo delictivo controlara un tema, pues no habría pugna. Nosotros hemos hecho detenciones en igual o mayor número de ambos o de los grupos delictivos, llámesele como se le llame. Es decir, hay un combate uniforme de cualquier manifestación de criminalidad, sea quien sea el que la haya causado. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué hay una pugna? O sea, ¿cuál es el interés de ellos? Bueno, pues el primer interés que había es, por supuesto, tener el control del robo de ilícito de hidrocarburo, ¿no? Que hay que decirlo, pues ha disminuido y es algo, eso es gracias a las autoridades federales, sobre todo hay que decirlo, del ejército, que ha hecho que se ha encargado de eso y que lo ha reducido significativamente, pero tampoco se ha terminado. Pero no está terminado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues eso significa que sigue habiendo robo de hidrocarburo, en mucho menor medida, desde luego, con un gran trabajo que hay que reconocerle al ejército mexicano y que gracias a eso también hemos podido avanzar, entonces sí, esa es una fuente de ingresos importantísima para ellos, pero también la otra fuente de ingresos, pues desde luego es la comercialización, la distribución, la venta de estupefacientes, de drogas, y bueno, pues en ello, mientras exista un mercado, existirá quien la oferte, ¿no? Sí. Y obviamente esa oferta genera muchas ganancias, como es la venta de estupefacientes. Entonces, desde luego que hay que, en la medida también que se haga lo conducente en ese tema, y ahí estamos todos, me refiero a todos los ciudadanos. Sí. Alguien me decía, oye, pareciera ser que el tema de venta de ciertas estupefacientes, ciertas drogas, es un tema que a veces lo asemejamos a ciertos niveles sociales. ¿No? A ver, o sea, hay muchas drogas que son, cada dosis cuesta un número elevado, una cantidad elevada, ¿no? Que solamente la puede solventar alguien con una solvencia económica por lo menos de media alta hacia arriba, y bueno, pues también estamos hablando de que en la medida también que se reduzca el mercado, habrá menos ofertas y habrá menos atractivo para que estos grupos tengan este interés que ahora se pugna y que ha costado muchas vidas entre ellos, sí, la mayoría entre ellos, y lamentablemente hay que decirlo también, de algunos gente inocente, gente honorable que ha estado en el camino de estos sujetos y que ahora tiene que ver. Y me imagino que estos niveles de violencia precisamente es porque la autoridad también ha impedido que estos grupos se asenten, se adueñen del territorio, que no se les combata y que hagan los que se les dé su gana, sino me imagino que otro escenario plantearía para Guanajuato, van a seguir combatiéndolos. Desde luego, esto es algo que no tiene, digo, yo sé que hoy lo preguntas, lo has preguntado en cada entrevista que hemos tenido, y yo no puedo decirte otra respuesta que la misma que te he dicho. Es un combate permanente, por lo menos desde nuestra responsabilidad y en el ámbito de nuestras atribuciones nunca cesaremos. Más bien tenemos que ampliar este combate para poder abarcar en mayor detenciones de quien está realizando esta incidencia, esta incidencia de violencia, esta incidencia que traduce sobre todo de manera inicial en homicidios, y también hay que decirlo, ¿no? Sí. Bueno, pues al final del día si yo estoy inquieto, estoy inseguro porque veo que está pasando, que hay un número importante de homicidios que se cometen, pero ya para qué decir los demás delitos.
porque también se piensa que en todos los demás delitos tenemos un número Sí. excesivo, digo, y también hablando solamente en números, hablando solamente en incidencia. Tú me podrás decir, oye, es que sigue habiendo robo de vehículos. Sí, sí hay robo de vehículos, y tenemos que irlo reduciendo, pero también te puedo decir que hace 5 años teníamos 3,000 robos de vehículo más de los que hoy tenemos en día, que año con año se han disminuido en un número regular de entre 500 o cerca de 500 robos por año, y que esto es algo muy significativo de un trabajo que hay conjunto, coordinado, sobre todo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con su esquema de seguridad. ¿Por qué? Porque al final del día reducir en un estado que ha aumentado casi el doble en su padrón vehicular, ya es casi 2 millones en nuestro padrón vehicular, que tiene el mayor número de carreteras, sobre todo en la parte centro del Bajío, es decir, hay una mayor circulación de números, que nosotros en un estado que es el 5º estado más poblado y el tercero con mayor número de padrón vehicular, estamos en el número 22 del robo de vehículos en la tabla nacional. Sí. Digo, es algo que a lo mejor no se comenta. Seguramente quien haya sido víctima de un robo de vehículos no debería de haber ninguno. Estamos completamente de acuerdo. Pero hoy te puedo decir que hay estados vecinos que tienen el doble que nosotros. No, y desde luego que eso, no solamente en eso, digo, ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente, sobre todo preocupada, los que han sido víctimas de algún tema lamentable de secuestro. Hay una sociedad, sí, digo, la cifra que tenemos año por año no rebasa un dígito, sin embargo no debería de existir ninguno, ¿no? Bueno, pero los que han existido, ¿qué ha pasado? Que es un tema que nos corresponde directamente a la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con cada uno de los casos? No ha habido un solo caso que no estemos esclarecido, ¿sí? Y que precisamente en la mayoría, sobre todo en este año, de todos los casos que hemos llevado, por cierto, te adelanto, más tarde de este día daré una rueda de prensa para anunciar precisamente la detención de un grupo de secuestradores y de un grupo delictivo dedicado a ello. ¿En el caso de León? No, bueno, en el caso de León tenemos el día de ayer, o antier, mejor dicho, una detención al respecto por parte de la Policía Municipal, que era una privación de las libertades que se tenía, que es un muy buen resultado, que de esas acciones debe de haber más de seguridad pública. No, y te lo preguntaba porque también ha habido comunicados de Valle de Santiago, de Jaral de Progreso, de Celaya, nosotros. Sí, de la zona sur, hemos dado cuenta en este tema del secuestro y la extorsión también habrá que reconocerlo. Lo que quiero decir es que estamos, ahí aparecemos hoy hasta el mes de junio al 30 en el lugar número 27 de los 32 entidades federativas, y a mí me parece que es algo también que son delitos en los cuales su incidencia sí es directamente vinculante al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces me parece que ha habido un esfuerzo de todos los que integramos la Fiscalía de poder estar llevando más resultados. Sin embargo, no crees que estamos satisfechos con eso, al contrario, estamos todos los días empeñados en poder generar mayores acciones para poder tener un mayor número de cobertura en este combate, del que se habla a través de las investigaciones de los delitos que conocemos, para poder tener un mayor número de gente llevada ante la justicia, ante un juez. Adelántanos un poquito de qué municipio se trata la banda que fue desarticulada de secuestradores, independientemente de la investigación o datos que puedas dar más adelante. Mira, fiscal. Yo solamente te puedo adelantar el día de hoy que era parte de una banda que se desarticuló, que tú diste cuenta de Valle de Santiago, pero que operaba en 4 municipios de esta región de la región Laja, de nuestro estado, y que es una relevante detención. Aconteció en otro estado y más tarde adelantaré la información. No, y además hablando de los grupos delictivos, porque al inicio de la entrevista hablabas de 500 sujetos vinculados con el cártel de Santa Rosa de Lima que han sido detenidos, pero también en su momento las comparecencias que tuviste en el Poder Legislativo, en entrevistas incluso con videoconferencias en otros medios, también hablabas del combate con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hemos visto también una serie de detenciones del cártel Jalisco, pero además también un decomiso que ha sido histórico en el tema de estupefacientes y también de armas, fiscal, a este grupo delictivo. Bueno, mira, más allá yo de poder señalar a un grupo o a otro, y que yo nunca digo ni un nombre ni otros, para mí como hacer una promoción,
y es parte precisamente de una política que estamos combatiendo cualquier manifestación, sea quien la provoque. En efecto, este combate ha llevado a tener el mayor número de aseguramiento de armas, inclusive a nivel nacional, el mayor número de aseguramiento de personas vinculadas a grupos delictivos por parte de una autoridad estatal, ¿no? Y bueno, es un gran esfuerzo, sin duda quien nos escuche y tú mismo lo puedes decir, y falta mucho. Y concedo que falta mucho, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para eso. Desde luego me parece que a veces hay señalamientos que los comprendemos, ¿sí? Pero que sí hay que decirlo. También en la parte hay que ser claros. En nuestro trabajo de la institución de la Fiscalía nos dedicamos al trabajo de investigación. ¿Sí? Somos empáticos con todos los reclamos legítimos que tienen diferentes ciudadanos, sobre todo con ellos, y bueno, de señalamientos de ciertos actores que deben tener conocimiento de nuestra actividad, de nuestra responsabilidad. Lamento que no la tengan con claridad. Vamos a seguir platicando de ese tema. La gente que nos ve, que nos escucha, recordarle, estamos platicando con el fiscal general del estado de Guanajuato, el maestro Carlos Samarripa Aguirre. Fiscal, te preguntaría, ¿cómo se siente hoy el fiscal y bueno, también la institución respecto del apoyo que ha tenido o no del gobierno federal? Te lo pregunto porque hace algunos días estuviste obviamente en el cambio de mando de la 12ª Región Militar. Vemos durante los últimos años más trabajo directo con el Ejército, con la Guardia Nacional. Hoy hay más coordinación, hoy hay más revisión de estrategia, hoy más adecuación. ¿Se siente con más apoyo el gobierno federal Guanajuato? Mira, yo te podría decir, resumir en algo. A nivel, en nuestra entidad federativa, las autoridades que están aquí del orden federal, inclusive del orden militar y federal, tenemos una extraordinaria comunicación, pero más allá de eso, una colaboración y una coordinación real. Por eso a veces cuando alguien me dice, oiga, pero pareciera ser que, sobre todo reflejado en mi persona, que no existe, dije, bueno, inclusive tú recordarás, tú diste cuenta de un escrito que ellos mismos hicieron ante un señalamiento de un actor público por ahí, en donde hacían unos señalamientos donde me denostaban a través de un señalamiento, por supuesto, completamente falso. Y el grupo de coordinación por todos los titulares de las diferentes instancias federales, digo, para mí fue una gran sorpresa, emitieron un documento donde nos respaldaban en el trabajo y por los resultados que se han venido otorgando, ¿no? Y sobre todo en este tema de probidad, que es muy importante para los que estamos dentro de una institución como esta. ¿De repente no te sientes como presionado, acosado políticamente, como que es el villano favorito del fiscal general del estado de Guanajuato, sobre todo por la insistencia hace algunos días del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde decía, respetuosamente le pido al gobierno de Guanajuato la remoción del fiscal general? Yo es un tema en el cual no quiero emitir un comentario al respecto. Desde luego que creo que con lo que te he comentado, con lo que hemos venido platicando y charlando hasta este momento, yo creo que le queda claro a ti, a los que nos están escuchando, que en el ámbito de nuestra responsabilidad, y sobre todo con este ejemplo que he dicho de asemejándolo a un tema de un hospital, pues cuando se habla a veces de ciertas responsabilidades, y no lo digo por lo que ha dicho el señor presidente, a quien respeto por supuesto su investidura y a su persona, el tema es que cómo podría responder a alguien de algo que no le corresponde, cómo podría exigírsele resultados de algo que no tiene bajo su responsabilidad, cómo podría hacerle un señalamiento de falta de cuando él no es el responsable de ello. Y entonces me parece que a partir de ahí hay un presupuesto que no existe, y entonces consecuentemente me parece que alguien ha construido algo sobre de ello, y que estoy seguro que en el momento en que se vea, en que se tenga esta claridad, que solamente bastaría ver la responsabilidad constitucional que una fiscalía tiene para poderse dar cuenta que esos señalamientos carecen de sustento, sobre todo ahí hablo de los señalamientos de ciertos actores aquí a nivel local, ¿no? ¿Te refieres a lo que declaró Ricardo Sheffield en la campaña, que dijo en algún momento que eras el jefe de delincuencia organizada en Guanajuato? Eso es algo que me ha causado un grave agravio, y que yo creo que a cualquiera que se le haga un señalamiento de esta naturaleza, y máximo sabiendo la falsedad de ello, el nulo sustento de ello, le causaría un grave agravio.
Sí, es lo único que puedo decir al de ello, y ante ello pues las consecuencias de ello ya se asumirán. Te preguntaría en esta parte fiscal, porque sabes que durante las últimas horas Mexicanos Primero publicó una nota informativa, pues obviamente que se difundió a nivel nacional. Hablan de una revisión a las cuentas del fiscal general Carlos Amarripa Aguirre. Primero, ¿qué opinas sobre esta información que se ha difundido durante las últimas horas por parte de Mexicanos Primero? Yo te quiero comentar, es una investigación que sí me enteré que estaba aconteciendo. Tiene más de un año, más de un año que aconteció, pero todos los que estamos dentro del servicio público estamos expuestos a una investigación. A mí no me ofende que se tenga una investigación sobre mi persona o sobre cualquiera. Desarrollamos una actividad que necesita ser supervisada por el ámbito de supervisión o de investigación que lo tenga. Pero qué bueno que lo planteas, fue hace más de un año. Es decir, ¿sí te avisaron, te notificaron? ¿Cómo te enteraste? Mira, me enteré al final cuando precisamente concluyó la investigación, donde yo no tengo absolutamente nada ni irregular, ni anormal, ni ilícito, ¿sí? Ni vinculante con absolutamente nada delictivo. Que eso es algo que, por cierto, se dice de manera muy tenue en esa misma nota y muy sesgada al final, ¿no? Digo, porque luego señalan a un empresario que es amigo. Tengo muchos amigos empresarios, no uno, muchos. O sea, ¿te refieres a Francisco Isidro González Espejel? Y por supuesto él y a muchos otros más, ¿no? Pero bueno, cada quien es el responsable de sus propios actos, pero lo que no se culminó de decir es que inclusive ahí se señala un amparo presentado que pareciera que está no resuelto, ¿no? Digo, pues si tú y cualquiera que haya visto ese amparo mete ese número de expediente a la página respectiva, se da cuenta que hay una resolución, en donde por supuesto que hay una resolución donde se descongelaron esas cuentas, se concedió inclusive un amparo al respecto de ello, y reitero, qué bueno que lo dice, aunque sea de manera tenue, pero me parece sesgada el que no se diga que de esa investigación, pese a todos los años que se me investigaron, no se encontró nada absolutamente. Y entonces eso es algo que todos los que estamos aquí estamos expuestos a que nos investiguen, por supuesto. Él me comentaba alguien, oiga, ¿y no le molesta que lo... No, por supuesto, ¿por qué me habrá de molestar? Lo que me molesta es que se sesgue la información haciéndome parecer que hubo algo anormal, que hubo algo ilícito o que hay un sospechosismo todavía, ¿no? Porque eso es lo que se quiere aparentar con una nota así. No, porque se si informa fuera concluyente que... la nota es una investigación terminada y no hubo nada, porque no culmina diciendo que no hubo nada, ¿no? Sí, porque obviamente la nota sí se da cuenta de que se investigaron tus cuentas y de que no se encontró nada, y que en un segundo paso se congelaron las cuentas del empresario y que incluso de un vínculo familiar fiscal. No tengo ningún vínculo, digo, no habla la nota de eso, habla de que se investigó mi círculo. Y mira, no tienen que investigar muchas cuentas. Digo, a quien escuche, quien sabe, mi declaración patrimonial es pública. Sí, ahí sé que hay quien está investigándome el registro público, que han hecho una serie de peticiones al mismo, pero pues, no se complique, todo está ahí en mi declaración patrimonial. Sí, el tema es, me parece que es diferente, es diferente el ánimo. Y bueno, pues se ha visto que creo que está incentivado por otros tintes diferentes al de decir una verdad o abonar a una realidad, ¿no? Es decir, que el fiscal ni se esconde, ni oculta sus cuentas, ni obviamente va a evadir su responsabilidad en el tema del ejercicio público, como hoy lo estás dando a conocer en la revisión, incluso del patrimonio personal y del patrimonio familiar fiscal. Por supuesto, digo, es una obligación de todos los que estamos en un servidor público, no solamente del fiscal, de todos los que estamos dentro de la fiscalía. Rendimos una declaración anual ante el órgano de control, antes ante la Secretaría. Yo tengo hasta este momento 24 declaraciones patrimoniales que he rendido año con año. Sí, solamente me he dedicado a esto, así que ahí está lo que tenemos y lo que no. Yo lamento pues que se quiera hacer un sesgo, que solamente se deje ver algo para hacerlo parecer diferente. Nunca me he escondido, tú lo sabes. Siempre hemos estado aquí al frente de la institución de manera cabal. Sí, por eso hoy hay que hacer las preguntas obviamente de frente por una parte, y por otra también decirte, bueno, hay quienes han cuestionado pues que has estado ya
12 años al frente, primero de la Procuraduría, hoy de la Fiscalía. Hemos dicho que finalmente el Congreso decidió nombrarte fiscal, rendiste protesta, pero a pesar de esto hay quienes dicen que debes de renunciar al cargo, que te deben destituir. ¿Qué decir finalmente a estas versiones, a estas aseveraciones, algunas que se generan, como tú dices, con una motivación político-partidista, fiscal? Bueno, yo creo que lo que se está diciendo a quien opina así es que hay un desprecio total por un tema de servicio de carrera. Yo recuerdo que a nivel nacional se impulsó mucho el servicio de carrera ministerial, el servicio de carrera judicial, el servicio de todos, es decir, en donde a través de los méritos propios de cada uno va pudiendo tener un recorrido, porque se ha dicho que tengo 12 años en el cargo y eso es completamente falso. Digo, en la institución yo tengo más de 27 años, sí, prácticamente 28, ininterrumpidos, ¿sí? Y dentro de ellos, en la responsabilidad de la titularidad como Procuraduría tuve un tiempo, pero en este nuevo esquema, que es uno nuevo, porque pareciera que ellos, quien lo hace esta aseveración, pareciera que es lo mismo. A ver, es un ente con una naturaleza jurídica diferente, si no, entonces ¿de qué sirvió hacer todo ello? ¿Sí? Es decir, en este cargo que tengo ahora solamente tengo del 2019 a la fecha, ¿sí? Es porque si no, pues entonces deben de contarme los 28 años que tengo dentro de la misma institución, si se quiere ver igual todo, ¿no? Y a mí me parece que ahí también hay una ceguera al respecto, o bien de que no viene así, pues hay un desprecio total. Lo que se está diciendo es no tienes que esforzarte, no tienes que hacer una carrera, no tienes que hacer un mérito para poder tener absolutamente, para poder estar ascendiendo dentro de una institución. O sea, puedes estar allí, llegas un tiempo y no tienes que tener un proceso ni de aprendizaje, ni de servicio, ni de evolución dentro de una institución, ¿no? Entonces me parece que es muy grave el mensaje que se quiere mandar allí. Hablan de ello, y a mí me parece que en aras de eso que dicen de tener mucho tiempo, no, tengo 28 años, digo, todos los lo saben, tengo 28 años dentro de la institución, ¿sí? Y no 12, como dicen, tengo 28, y ha sido una guerra de toda una vida, y también un esfuerzo de toda una vida, ¿no? Entonces, a mí me parece injusto el que se diga ahora eso, pero más allá de eso que solamente hemos tenido por el tiempo acumulado, me parece que se está sesgando nuevamente precisamente la información. En este marco te preguntaría, en lo público, aunque no te eligió el gobernador sino el Congreso, insisto, él te ha respaldado públicamente, incluso frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no sé, en lo privado seguramente lo he hecho así, fiscal, o cuál ha sido la última vez que has platicado sobre estos temas de él con el gobernador, y si continúa ese respaldo en lo público y en lo privado, fiscal. Mira, yo agradezco de manera infinita al señor gobernador, quien hemos siempre contado con un respaldo. A mí me parece que en un Estado democrático de derecho, como en el que estamos, en esta entidad federativa, ¿sí? Las diferentes instituciones autónomas, ¿sí? En su naturaleza jurídica, ¿sí? Tenemos una responsabilidad, ¿sí? Que al final del día te está encaminada en una política que también se define en una gran parte en el poder legislativo, a través de las diferentes normas que se emiten, en la política que se hace a través del poder ejecutivo, y hablo de la política constructiva en aras de poder llevar a esta entidad federativa precisamente con una mayor prosperidad en todos los sentidos, y me parece que en ello debemos de estar todas las instituciones alineadas. No, y hablo de una situación, de una visión en sentido común, idónea. ¿Quién no quiere una prosperidad? ¿Quién no quiere una mayor seguridad? ¿Quién no quiere tener un mejor ingreso? Bueno, pues creo que todo ello es una de todas las acciones que ha hecho el señor gobernador, y que su respaldo precisamente, que es el cual agradezco profundamente, ha sido un respaldo que él ha basado precisamente en los resultados que hemos venido entregando, y bueno, pues están allá a la vista, ¿no? Pero hay veces que hay actores que tienen la oportunidad, como tú, de tener y hoy yo en este momento tener un micrófono que pueda hacer voz y que lo puedan escuchar otras personas, en que quiere confundir la responsabilidad que tenemos con otras, que me parece que es algo
también que está aconteciendo, y lo considero que sí es pertinente aclararlo las veces que sea necesario. Pero yo en este marco te pido un mensaje final. Primero, agradecer que hayas dado respuesta positiva a la solicitud de entrevista que hemos planteado. Seguramente podemos hablar de muchos otros temas de la región Laja Bajío de Guanajuato, pero sí me gustaría que pudieras mandar un mensaje final a la gente que nos ve, que nos escucha en este día. Yo creo que es interesante poder hablar de la Fiscalía, de los resultados, de los cuestionamientos de frente. Por eso agradezco doblemente, fiscal, el que nos hayas dado pues esta entrevista. ¿Cuál sería el mensaje final? No, muchísimas gracias. El mensaje, desde luego, es primero agradecerte esta oportunidad de poder estar charlando contigo, y por supuesto con los radioescuchas, el poder tener la oportunidad de comentar lo que hemos venido haciendo. Desde luego, insistir que en la Fiscalía hemos venido haciendo un gran esfuerzo todos los que elaboramos dentro de la institución. Nuestro trabajo es la recepción de denuncias, por ejemplo, y seguimos insistiendo mucho en nuestro personal para que sean muy ágiles, que sean inmediatas. Lo ofertamos en nuestros módulos a 1 minuto. Tenemos también ya la recepción de denuncias a través de videollamadas, por ejemplo, de los desaparecidos, claro, de lo cual tenemos infinidad ya de denuncias a través de este medio. Tenemos una página web que renovamos en este año, y que desde luego todas las herramientas tecnológicas que hemos venido desarrollando de manera interna, que no hemos tenido que pagar empresas al respecto, que ha sido sustentable por parte de la institución, están al servicio ahorita en esta página web. Por eso ahora allí aparece la información día a día de esto que era un clamor, y que nosotros decidimos hacerlo público a todos, de los hallazgos que se han tenido, de nuestras personas desaparecidas, de esta campaña que la Fiscalía tiene de ayúdanos a encontrarlos, sí, y que por supuesto todas las acciones están reflejadas ahí. Quien diga que no informamos, ahí está, es público. Es que de repente algunos colectivos decían que no lo estabas apoyando, que no apoyabas las labores de búsqueda, que había todavía por ahí una serie de denuncias pendientes, fiscal. Sí, hay muchas pendientes, te quiero decir, mi estimado Pepe, pero todas las hemos estado atendiendo. Mira, yo quisiera, por ejemplo, que, no lo digo yo, tú recabaste testimonio de quien dirigía una cruzada nacional de búsqueda, y que hizo su declaración después de que él se cercioró de lo que estamos haciendo. Digo, tú la tienes. Si yo la repito, podría ser, pero tú la tienes, y sabes que él hizo un amplio reconocimiento, y dijo que en todo el país no había visto algún desarrollo como el que se tiene aquí, por la atención que se le da. Desde luego que falta mucho por hacer, porque mientras exista una persona o un familiar que siga buscando algo, tenemos trabajo pendiente que hacer. Y dimos cuenta de las reuniones que se están haciendo mensualmente con los colectivos de búsqueda en el estado. Por supuesto, mira, yo también quisiera decir, se ha dicho, por ejemplo, oye, es que no han acompañado a algunas personas que estaban haciendo una búsqueda. Bueno, si no nos avisan que hay una búsqueda, o que están en situación de riesgo, pues no lo sabemos, ¿no? Cuando ya se sabe después digo que al final después de eso también hubo una confusión, no había esa amenaza que se dijo, pero mira, más allá de soslayar eso, nosotros hemos venido dando cuentas no con palabras, sino con hechos, que se ha venido trabajando intensamente en este tema, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuántas personas han ubicado ya legal, formalmente, a través de los colectivos en este trabajo conjunto fiscal? Bueno, yo te puedo decir algo de las personas denunciadas, déjame decírtelo así, de las personas denunciadas en este año llevamos localizadas más del 91%, ¿sí? Y por supuesto de las personas que estaban en los diferentes lugares de hallazgo, sí tenemos nosotros ya 60% de identificación de ellos, y se está haciendo un gran trabajo. Tuvimos que cuadriplicar nuestra plantilla de arqueólogos, de antropólogos forenses, ¿sí? Tuvimos que hacer otro laboratorio de genética para poder dar cobertura a las miles de peticiones y de pruebas que hemos estado llevando a cabo en estos hallazgos. Digo, solamente para poderte compartir, por ejemplo, hay lugares de hallazgos en donde encontramos 300 o 400 fragmentos óseos. Se tiene que hacer a cada uno de ellos, ¿no? Una prueba. Entonces eso implica un trabajo muy laborioso de parte de todo nuestro personal forense, y que de verdad es completamente admirable, reconocible el trabajo que se está haciendo ahí, este grupo forense de arqueólogos, antropólogos, genetistas, sí, analistas destinados exclusivamente a la unidad de identificación, por un lado cadavérica, y el grupo de búsqueda también de personas en la parte de los no localizados. Desde el año pasado creamos la unidad especializada para
atender precisamente todas las denuncias de personas desaparecidas. Todo nuestro personal está certificado dentro de estas áreas en este rubro, así como se planteó a nivel nacional. Sí, tenemos nuestros protocolos actualizados, estamos atendiéndolos conforme al protocolo también, pese a que no se estuvo de acuerdo en la parte federal, nosotros estamos atendiendo aquí en la parte local en este protocolo de búsqueda con los colectivos, y desde luego lo seguiremos haciendo, ¿no? Yo cuando estoy en las reuniones con todos los colectivos, veo voces bien diferentes, completamente diferentes, ¿sí?, a las que de repente se escuchan en algunos que veo, que leo en unos medios, pero luego ya al ver veo que solamente es alguien individual o alguien en lo individual. Tenemos mucho que hacer, O sea, mientras exista, si yo te lo digo, una persona que esté buscando un familiar desaparecido, tenemos pendiente que hacer. Y hoy tenemos muchos pendientes que estamos haciendo, pero no hay un solo día que no estemos localizando a personas o entregando personas que se han identificado. Pues, ¿sí? Y eso es algo que no vamos a dejar de hacer. Pues agradecerte nuevamente por esta entrevista. Gracias, fiscal general Carlos Amarripa Aguirre. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, mi estimado Pepe, y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Vamos a hacer una rápida pausa comercial. Regresamos. Estamos en Así Sucede.